Bienvenidos a una nueva predicación con el pastor Juan Carlos Heredia de la Iglesia Bautista Sugar Creek, Ministerio en Español, ubicada en el 13223 del Southwest Freeway en Sugar Land, Texas 77478. Nuestro servicio de escuela dominical comienza a las 9:30 de la mañana para los niños, jóvenes y adultos. Le invitamos a nuestro culto de adoración a las 11 de la mañana, que será de gran bendición para usted y toda su familia. Dejamos con usted al pastor Juan Carlos Heredia. Muy bien, puede tomar su asiento en esta mañana. Qué hermoso tiempo de alabanza y adoración y poder reconocer la grandeza de Dios. Y al hacerlo en esta mañana, queremos hacerlo obviamente no solo con nuestras voces, queremos hacerlo no solo con canciones, sino que queremos hacerlo con obediencia también. La mejor manera de alabar a Dios es siendo obediente a Él. Y por eso necesitamos también saber de su palabra y necesitamos saber cuál es su voluntad. Y ahora vamos a tomar un tiempo para poder estudiar un poco de su palabra y poder aprender ciertos principios que podemos poner en práctica en este día en nuestras vidas. Para ello voy a invitar que los niños que se inscribieron para lo de la nieve y que no pudieron salir, les voy a pedir ahora que ellos salgan. Algunos maestros todavía están esperándoles. Sé que hubo una confusión en esta mañana y algunos trajeron a sus hijos acá, los inscribieron y luego los trajeron acá. Así que les vamos a pedir que por favor los niños salgan en este momento, los que van a ir para el evento que estamos teniendo de la nieve. Sé que muchos de los papás quisieran ir para lo de la nieve. No se va a derretir para cuando terminemos el servicio. Así que si usted quiere ir a jugar allá en la nieve terminando el servicio, lo puede hacer. Pero con el clima que hemos tenido, no sé quién quiere ir a estar jugando en el frío en esta mañana, pero sé que nuestros hijos se van a divertir. Muy bien, en esta mañana estamos comenzando con una nueva serie de predicaciones que vamos a ir estudiando las próximas 5 semanas. Vamos a ir estudiando acerca de un tema que es súper importante para nosotros. Y es acerca del dolor. De hecho, la pregunta que uno hace es, ¿en dónde está Dios en medio de mi dolor? ¿No es esa una pregunta que usted se ha hecho alguna vez en su vida? ¿En dónde está Dios en medio de mi dolor? ¿En dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando murió mi ser querido? ¿En dónde está Dios cuando yo estaba padeciendo o estoy padeciendo una enfermedad tan severa como la que estoy pasando? ¿En dónde está Dios cuando me dicen que yo ya no tengo trabajo y no tengo ahora para proveer para mi familia? ¿En dónde está Dios cuando mi esposo o mi esposa me abandona? Cada una de esas situaciones de sufrimiento, esa es la pregunta que nosotros hacemos. Y queremos a través de estas siguientes semanas permitir que la palabra de Dios nos pueda hablar y nos pueda ministrar hacia ello. Y en esta mañana lo que quiero enfocarme específicamente, vamos a ir tocando varios temas durante estas 5 semanas, vamos a hablar un poco acerca desde el punto de vista teológico, qué es lo que la Biblia nos dice con respecto al sufrimiento y al dolor y por qué nosotros pasamos por estas cosas. Pero una de las cosas que yo quiero en esta mañana, lo que es mi énfasis en este día, es el de recordarle a usted que puedes confiar en Dios en medio de la oscuridad. Tú puedes confiar en Dios en medio de la oscuridad. Ahora, si nosotros pudiéramos detallar lo que es la vida, quizás una descripción de la vida en este mundo es oscuridad. Nosotros vivimos en un mundo de oscuridad porque constantemente estamos pasando de un tiempo de dolor, de un tiempo de confusión, de un tiempo en el cual no sabemos lo que viene adelante, y eso es lo que causa parte de los problemas que nosotros tenemos. Cuando nosotros estamos caminando en oscuridad, estamos caminando en inseguridad. Estamos caminando sin saber lo que viene adelante y muchas ocasiones tropezamos en ese caminar. Y es ese miedo de qué es lo que viene adelante cuando estamos
en la oscuridad. Tal parece como que no podemos agarrarnos de ninguna cosa. No hay dónde nosotros nos podemos establecer. Y por eso vivir en un mundo de oscuridad y sobre todo pasar por tiempos de oscuridad como el sufrimiento y el dolor y la pérdida y las enfermedades y todas estas cosas son tiempos muy difíciles. Y si usted en este momento no está pasando por un tiempo como ese, déjeme decirle que desafortunadamente usted va a pasar por un tiempo así. Solo es cuestión de tiempo. Todos vamos a pasar por un tiempo de sufrimiento. Pero lo que la Biblia nos va a recordar, lo que Dios quiere recordarnos, es que Él está con nosotros, en medio de ese tiempo de oscuridad, en medio de ese tiempo de sufrimiento. Y quiero invitarle a que usted vea un texto conmigo que nos va a hablar acerca de esto precisamente en esta mañana. Un texto que nos va a hablar acerca de cómo Dios es real, cómo Dios es fuerte, cómo Dios es la esperanza hasta en medio de la oscuridad. Y le voy a pedir que abra su Biblia ahí en Isaías capítulo 50, Isaías 50, versículos 10 y 11. Isaías 50, 10 y 11. Ahora, hay todo un contexto con respecto a lo que Isaías está hablando en este pasaje, y él está hablando a los judíos, le está hablando a la nación de Israel, y hay muchas cosas que son aplicables para ellos en todo este capítulo de Isaías, capítulo 50. Él está construyendo un argumento para llegar hasta el capítulo 53, pero no es eso donde voy a estarme enfocando en esta mañana, sino que en estos dos versículos que nosotros encontramos aquí en este capítulo 50, donde usted va a ver que esto no es solo algo que se aplicó a Israel hace tantos años, sino que se aplica a usted y a mí el día de hoy, 2014, comenzando un año nuevo. Esto es algo que usted y yo necesitamos aprender con respecto a Dios. Y lo primero que nosotros vamos a ver en este pasaje es el hecho de que los tiempos de oscuridad son esenciales para nuestra vida. Los tiempos de oscuridad son esenciales, son necesarias, son importantes para nuestra vida. Escuche lo que dice el pasaje. Dice ahí: ¿quién hay entre vosotros que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. He aquí, todos vosotros que encendéis fuego, que os rodeáis de teas, andad a la lumbre de vuestro fuego y entre las teas que habéis encendido. Esto os vendrá de mi mano, en tormento yaceréis. El pasaje comienza de esta manera. Isaías comienza diciéndonos lo siguiente: ¿quién hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo? La primera descripción que nosotros encontramos aquí es acerca de gente que está siendo obediente a Dios, gente que está buscando a Dios. A lo mejor si nosotros lo definimos en los términos del día de hoy, es gente que asiste a la iglesia cada domingo, es gente que está leyendo su Biblia, es gente que está memorizando las Escrituras, es gente que está orando, es gente que está procurando servir a otros. Isaías dice: ¿es usted de esa manera? Bueno, si usted es de esa manera, escuche lo que la Biblia dice con respecto a usted. Usted tiene que pasar por un tiempo de tinieblas. Es algo importante, es algo esencial. Y usted dice: ¿por qué tengo que pasar por este tiempo? Lo que menos quiero pasar es por el sufrimiento. Lo que menos yo quiero es pasar por un tiempo en el cual muere mi pareja, muere uno de mis papás, muere uno de mis hijos. O hay una enfermedad con la cual estoy combatiendo y no solamente es el hecho de que ahora estoy viendo a la muerte como algo real, como algo palpable, sino que ahora las cuentas que se están amontonando con respecto a eso. ¿Cómo voy a poder hacerlo en eso? Y usted me está diciendo que Dios dice que esto es esencial para mi vida.
¿Esto es importante que yo pase por esto? Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Es más, lo que este pasaje nos está diciendo aún más es que hasta la persona más espiritual tendrá que caminar en algún momento en la oscuridad. Hasta la persona más espiritual, hasta la persona más entregada al Señor, en algún momento va a tener que pasar por un tiempo de sufrimiento. Va a tener que pasar por un tiempo en el cual no sepa exactamente por qué están pasando las cosas, pero el sufrimiento va a ser algo real en su vida. Y eso va contrario a la manera en la cual nosotros pensamos. Porque muchas veces nosotros tenemos la idea de pensar que si somos obedientes a Dios, si nosotros estamos haciendo su voluntad, si estamos tratando de ser buenos cristianos, eso nos va a exentar de pasar por sufrimiento. Eso nos va a ayudar para que evitemos todos esos problemas y esas situaciones y esos momentos de oscuridad dentro de nuestras vidas. Pero el pasaje nos está diciendo que sin importar tu nivel de espiritualidad, tú tienes que pasar por tiempos de oscuridad. Los cristianos y los no cristianos tienen que pasar por estos tiempos. Pero el pasaje nos dice que dentro de eso nosotros vamos a poder confiar de que Dios está en medio de la oscuridad. La gran diferencia que vamos a ver es que cuando alguien no cree en Dios, cuando alguien no está firmemente plantado en Dios, va a pasar por tiempos de oscuridad, pero no va a tener a dónde aferrarse. Pero el creyente, el cristiano, el que ha puesto su fe en Jesucristo, el que está centrando su vida sobre Él, Él tiene un fundamento firme que nada puede quitarlo, que nada puede moverlo. Pero el tiempo de sufrimiento, eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que pasar. Es un tiempo importante. Y tengo que decirle, cuando yo miro hacia atrás en mi vida, encuentro que los tiempos de sufrimiento son los tiempos en los que yo más he crecido espiritualmente. Son los tiempos en el cual he podido ver de una manera más real a Dios. Porque una de las cosas es leer de Dios. Una de las cosas es acudir a la Biblia y ver la manera en la cual Dios se manifestó en la vida de grandes hombres en el pasado. Pero otra cosa es ver a Dios, que Él se manifieste de forma personal dentro de mi vida, de forma personal dentro de su vida. Y eso es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que sucede en los momentos de oscuridad, en los momentos de sufrimiento. Tenemos muchos ejemplos acerca de esto. El clásico ejemplo que nosotros tenemos es el de Job. Job, se acordarán algunos de ustedes, llevamos una serie de predicaciones acerca de este libro hace algún tiempo. Y una de las cosas que la Biblia nos dice es que Job era un hombre recto. De hecho, era el hombre más recto sobre la tierra. Él no había hecho nada para causar su sufrimiento. Y sin embargo, el sufrimiento vino a su vida. ¿Y qué sufrimiento fue el que él tuvo que pasar? Inclusive Job describe en el capítulo 19, versículo 8, él describe su sufrimiento así. Él dice, hablando de Dios, Él ha amurallado mi camino y no puedo pasar. Y ha puesto, ¿qué dice ahí? Tinieblas en mis sendas. Ha puesto oscuridad. Dios ha permitido que yo pase por estos tiempos de oscuridad, por este tiempo de sufrimiento. Y Job no fue el único. Si usted continúa leyendo la Biblia, hay un gran profeta de Dios que se llamaba Habacuc. Y todo el libro de Habacuc es precisamente la lucha que Habacuc está teniendo con Dios. Y él comienza en el capítulo 1 dudando acerca de Dios y preguntando a Dios y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo tú vas a permitir la maldad que hay? La injusticia que nosotros estamos pasando, este tiempo de sufrimiento, este tiempo de oscuridad. Señor, no entiendo por qué tú estás permitiendo esto dentro de nuestra vida. Y cuando usted lee el libro de Habacuc y lee la contestación de Dios a Habacuc, usted ve que aún más es confuso lo que está pasando. Pero Dios estaba permitiendo que él pasara por un tiempo de oscuridad.
Inclusive nosotros vemos en la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que era el primo hermano de Jesucristo, el que había sido llamado para preparar el camino de Jesús y que lo hizo fielmente. Y la admiración hacia este hombre, porque normalmente cuando nosotros encontramos cierto éxito en nuestra vida y alguien sobrepasa nuestro éxito, nuestra tendencia es a envidiar a esa persona y buscar minimizar a esa persona. Juan había llegado y tuvo un ministerio increíble, exitoso en Israel, pero él entendía que su ministerio era para preparar el camino de Jesucristo. Y cuando vino Jesús, él le dijo a sus discípulos que él tenía que menguar, mientras que Jesucristo tenía que subir, tenía que hacerse más. O sea, con toda esta humildad. Y sin embargo, hacia el final de su vida, Juan se encuentra en la cárcel, en la oscuridad de una cárcel, y él está preguntando, él manda a preguntar con sus discípulos a Jesús: ¿eres tú el que estamos esperando o es otro? Porque no entiendo por qué estoy pasando por este sufrimiento. No entiendo qué hice que está causando que yo ahora esté padeciendo de esta manera. El sufrimiento es esencial dentro de nuestro caminar con Dios. Y hasta la persona más espiritual en algún momento tiene que pasar por este camino. Inclusive el apóstol Pablo lo describía de esta manera. Él dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8, él habla acerca de la vida de los creyentes, de los cristianos, y él dice que somos afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados. Y la palabra perplejo ahí, en el idioma original, puede traducirse como confusión o puede traducirse también como oscuridad. No entiendo qué es lo que está pasando. No entiendo por qué esto me está pasando a mí. Y Señor, todo esto está causando un gran sufrimiento dentro de mi vida. Este tiempo es esencial. Este tiempo es importante. Ahora, ¿por qué es que nosotros tenemos que pasar por estas cosas? Y a través de las siguientes 5 semanas vamos a ir viendo las respuestas. Y déjeme decirle en esta mañana, si usted está pasando por un tiempo de sufrimiento, yo reconozco de antemano que no hay una respuesta fácil para usted. Y por eso muchas veces una de las cosas que creo que tiende a hacer más daño son los clichés que nosotros utilizamos. Cuando alguien está en sufrimiento y por ejemplo, su esposo ha muerto, su hijo ha muerto, un ser querido, están en una enfermedad, nuestra respuesta automática es: Dios está en control. Y para la persona que está escuchando eso, no es necesariamente un alivio. Y no es necesariamente lo que quieren escuchar en ese momento. O nosotros decimos: Dios tiene un propósito en tu vida. Y somos rápidos para decirle a las personas que están en sufrimiento que ellos confían en Dios porque hay un propósito dentro de eso. Pero muchas veces para la persona que sufre, ellos simplemente lo perciben como una salida fácil. Algo que una persona que no está en su situación diría, pero que si estuvieran en la misma situación no dirían. Y en esta mañana y en esta serie no quiero que nosotros simplemente usemos clichés o que nosotros seamos insensibles al dolor que usted está pasando. Si usted está en este momento pasando por sufrimiento, mi esperanza en esta mañana es que usted pueda ver a Dios en medio de esa oscuridad. Que usted sepa, que usted confíe, que aunque no tiene la respuesta, aunque usted no sabe por qué está pasando por esto, porque esta es la otra cosa, dentro de esto, dentro de este sufrimiento, muchas veces Dios no nos dice por qué estamos pasando por esto. No nos dice exactamente cuál es el propósito. No nos dice qué es lo que Él está tratando de hacer en nuestra vida. Simplemente Él está actuando. Y es por eso que es difícil. Pero una de las cosas que nosotros podemos saber es que solamente puedes ver ciertas cosas en la oscuridad. Solamente hay ciertas cosas que tú puedes ver cuando es oscuro. Y déjeme ejemplificarlo. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han salido de la ciudad de Houston? ¿Cuántos de ustedes han salido de la ciudad de Houston? Creo que todos pueden alzar la mano aquí, ¿ok?
Y cuando usted sale de Houston y a lo mejor usted se va hacia el campo, usted sale una hora y media, 2 horas de Houston y usted está en la carretera y es de noche y usted mira hacia el cielo, usted empieza a decir, wow, no me había percatado de todas estas estrellas que están ahí. No me había percatado de la hermosura del cielo. No me había percatado de todo esto, la inmensidad del universo. Porque cuando estoy en Houston, la luz y la vida y todas las cosas me hace olvidar que eso está ahí. Pero eso siempre está ahí. Pero solo en la oscuridad es cuando eso se revela. Déjeme darle otro ejemplo. Y para esto le voy a pedir que si usted tiene un celular o una tableta de estas electrónicas, le voy a pedir que por un momento usted la apague. ¿Okay? Así que sé que algunos usan su celular como su Biblia, eso está bien, no hay ningún problema con respecto a eso. Otros traen su tableta. Si usted lo tiene ahorita, le voy a pedir que por un minuto, ¿okay? Usted deje de checar su Facebook, no es cierto. Usted lo apague un momento, porque quiero ejemplificarlo de otra manera. Y para ello, usted entró a este lugar, pero hay algo que usted no se percató. Hay algo de lo cual usted no notó. Y eso solamente puede ser revelado en la oscuridad. Y voy a pedir ahora que apaguen las luces. Y usted dígame, ¿qué es lo que usted ve en la oscuridad? ¿Adiós? ¿Ya se van? Okay. No, ok. Amén. En la oscuridad es cuando nosotros podemos ver a Dios. Es en la oscuridad cuando nosotros nos damos cuenta que Dios siempre ha estado ahí. Hasta cuando nosotros no nos percatábamos, hasta cuando nosotros no nos dábamos cuenta. Ok, vamos a prender la luz nuevamente. Y parte de la razón por la cual Dios permite que nosotros pasemos por estos tiempos de oscuridad es para que Él pueda ser más real dentro de nuestra vida. Porque sabe una cosa, cuando nosotros estamos deambulando, cuando nosotros estamos caminando, cuando nosotros estamos entrincherados en nuestra vida, no nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Es en los tiempos de oscuridad cuando nosotros vemos que Dios está ahí, que podemos confiar en Él. Y esto es una de las cosas que vamos a ir viendo en las siguientes semanas. El cristianismo es una creencia en la cual se basa en un Dios que no simplemente se quedó en el cielo cuando nosotros estamos sufriendo, sino que Él bajó del cielo para ser parte de nuestro sufrimiento y compartir con usted y conmigo el sufrimiento de esta vida. Cuando es oscuro, cuando nosotros no vemos, cuando estamos pasando por los tiempos difíciles, es cuando podemos darnos cuenta que Dios está ahí. Inclusive Él lo dice a Isaías, en Isaías 45:3. Él dice de esta manera, Él dice, te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo, el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Es interesante aquí que otra vez la palabra oculto es la palabra oscuridad en el idioma original del Antiguo Testamento. Y él lo que nos está diciendo es que hay tesoros en la oscuridad. Hay tesoros hasta en los momentos de sufrimiento. Y esos tesoros son los que nos enriquecen y nos permiten el poder crecer. Ahora lo otro es, y esta es la esperanza que nosotros tenemos, es que la oscuridad no dura para siempre. Porque cualquier tiempo de sufrimiento es difícil. Y la realidad es que cuando estamos en los tiempos de sufrimiento nos parece una eternidad, nos parece que no se acaba ese tiempo. Inclusive cuando estamos en la noche ni siquiera podemos dormir, parece como que estamos en un infierno en esta vida. Dios entiende eso. Y Dios sabe que nosotros nos sentimos de esa manera.
Y una de las garantías que nosotros tenemos es de que la oscuridad no va a durar para siempre. Dios ha prometido que Él va a corregir todas las cosas. Quizás va a pasar un tiempo, o quizás va a ser hasta la eternidad. Pero Dios promete que un día Él va a terminar con todos los momentos de oscuridad en tu vida. Inclusive en el Salmo 112:4, esa es precisamente la promesa que Él nos da. Él dice, luz resplandece en las tinieblas para el que es recto, el clemente, compasivo y justo. Tarde o temprano, el tiempo de oscuridad se acaba para cada uno de los creyentes. Es un tiempo fijado. Dios tiene un tiempo en el cual nosotros pasamos, es un tiempo esencial que inclusive aquellos que no son cristianos tienen que pasar por ello, e inclusive aquellos que son muy espirituales tienen que pasar por ello, pero en medio de eso Dios está ahí y ese tiempo no va a ser para siempre. Hay otra cosa más que nosotros necesitamos decir con respecto a esto, y es lo siguiente: que la confianza en Dios se desarrolla en la oscuridad. La confianza en Dios se desarrolla en la oscuridad. Escuchen nuevamente, cuando estamos leyendo a Isaías en ese versículo 10, él estaba diciendo, en medio de la oscuridad, ustedes que son rectos, ustedes que están siguiendo al Señor, ustedes que buscan su voluntad, confíen en el nombre del Señor y apóyense en Él. Eso es lo que Él nos está diciendo que nosotros hagamos. Porque dentro de la oscuridad, dentro de los momentos de sufrimiento, es cuando usted y yo tenemos la oportunidad de desarrollar una confianza plena dentro de Dios. Yo les he comentado acerca de mi suegro y el hecho de que él luego en su vida, no a una edad temprana, sino ya cuando él era mayor, fue que él vino a los pies de Jesucristo. Y una de las cosas que mi suegro hizo cuando él recibió a Cristo, cuando él puso su fe en Jesucristo como su Salvador personal, es que él quería utilizar los talentos que él tenía para el Señor. Y él es periodista. Y toda su vida él se ha manejado en los periódicos y en las revistas, y él traía todos sus talentos. Y una de las cosas que él había notado es de que en la ciudad de Mérida, en ese tiempo, esto fue hace ya algunos años, no había una revista cristiana. No había una revista que pudiera servir a la comunidad cristiana. Y entonces una de las cosas que él hizo fue el formar una revista cristiana. Y me acuerdo en algunas ocasiones el llegar al lugar donde él estaba haciendo la revista, que era aledaño de la casa de la mamá de él, la abuelita de mi esposa. Y él había montado ahí todo su aparato y las máquinas y todo lo que él estaba haciendo para la impresora y todo lo que él tenía para la revista. Pero en ese tiempo lo que más me llamaba la atención es que ellos tenían un cuarto oscuro, un cuarto donde ellos revelaban fotos. Era un cuarto donde ellos tenían que llevar las diapositivas y tenían que revelarlo, tenían que desarrollarlo en la oscuridad, porque si lo hacían afuera, eso echaba a perder esa filimina y todo lo que ellos utilizaban. Y esto es, en especial para los jóvenes, esto es como hablar en un lenguaje extranjero, porque no están acostumbrados a nada de esto. Ustedes viven en una época donde simplemente toman una foto en una cámara digital o sacan su teléfono y tienen la foto allá y lo suben al internet y todo. Había un tiempo en el cual cuando tú tomabas fotografías, tú tenías que llevar a que lo revelen, increíblemente. Y tenías que esperar a que lo revelaran. Y muchas veces podían ser días para ello. Si querías pagar más y era más caro, te lo podían desarrollar en 24 horas. Y luego se llegó al punto en el cual era 1 hora en el cual uno tenía que esperar. Muy diferente al tiempo de hoy. Pero ese tiempo era necesario para que se pudiera revelar, para que se pudiera desarrollar lo que era esa imagen. El tiempo de oscuridad es el tiempo en el cual Dios va desarrollando su imagen, la imagen de Jesucristo dentro de nosotros.
en el tiempo de oscuridad, es cuando Dios va permitiendo que su propósito para hacernos más como Jesús se vaya haciendo cada vez más real. Y para ello es necesario hacerlo en la oscuridad. Ahora, tiempo de oscuridad es esencial, es importante para todo lo que acabamos de hablar. Pero si usted viene aquí y usted escucha esto en realidad y se va nada más así, entonces hasta cierto punto se habrá perdido el tiempo. Porque déjeme decirle, la Biblia jamás alaba a las personas que solamente escuchan pero no hacen. Siempre la alabanza es para los que escuchan y toman esa palabra y lo ponen en aplicación. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas? Al entender que Dios está ahí en medio de nuestros tiempos de oscuridad, que Dios está ahí palpable. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, el pasaje lo dice en el versículo 11. Nos da la aplicación con respecto a lo que nosotros debemos de hacer. Y comienza en la segunda parte del versículo 10. Él dice, cuando tú entiendes que Dios está en medio de la oscuridad, Él está contigo en medio de la oscuridad, lo primero que Él nos dice es que debemos de confiar en Dios. En medio de la oscuridad, confía en Dios. Cuando hablamos acerca de confianza, estamos hablando de depositar lo que es todo nuestro peso encima del Señor, todo lo que nosotros creemos con respecto a Él. Nuestra tendencia es que cuando pasamos por tiempo de sufrimiento, nosotros automáticamente nos enojamos con Dios, nos queremos alejar de Él, dudamos con respecto a Él y muchas de esas cosas son parte de nuestra naturaleza humana. Pero lo que debe de ser nuestra respuesta en medio del sufrimiento es que debe de ayudarnos, debe de motivarnos a confiar en Dios. Donde quiera que tú estés el día de hoy, en medio de tu situación, confía en Dios. Confía en Él. Pon tu confianza completa en Él. Hay una frase que Warren Wiersbe, que es un famoso comentarista y pastor, él dice, nosotros no vivimos por las explicaciones, sino que nosotros vivimos por las promesas. En otras palabras, a lo mejor usted está en esa situación, usted está dudando y usted está diciendo, Señor, yo demando que me digas por qué estoy pasando por esto. ¿Por qué tuve que pasar por esto? ¿Por qué mi hijo tuvo que pasar por esto? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué esta situación? Y usted automáticamente está pidiéndole a Dios que Él le dé una respuesta. Y como dije hace un momento, muchas veces lo que encontramos es que Dios no nos da una respuesta, pero sí nos da una promesa. Y la promesa es que Él va a estar con nosotros. Y nuestra manera de responder a ello es confiando en Él. Lo segundo que Él dice ahí, en la segunda parte del versículo 10, es que no solamente debemos de confiar en Dios, esa es una cuestión que habla acerca de nuestra fe, habla acerca de nuestra mente, habla acerca de nuestro corazón, sino que Él dice también que en medio de la oscuridad, apóyate en Dios. Necesitamos confiar y necesitamos apoyarnos. Y la razón por la cual estas dos están ahí es porque usted puede decir en su mente que confía en Dios, pero eso no necesariamente se refleja en los actos que usted está haciendo. Eso no se refleja en la manera en la cual usted se conduce dentro de su vida como creyente. Y por lo tanto, el apoyarse en Él literalmente significa el de poner todo el peso que uno tiene sobre Él. Es muchas veces comparable a un cayado o una vara que uno toma. Y como cuando una persona, normalmente en la Biblia los pastores utilizaban esto, o personas de una edad avanzada que ya no podían sostenerse por sí mismos, tenían esa vara que estaba a su lado donde ellos ponían su peso y esa vara les sostenía.
Lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros necesitamos hacer lo mismo con respecto a Dios. Es ahí donde ponemos nuestro peso. Es ahí donde ponemos lo que estamos sintiendo. Y hay días en los cuales cuando usted está pasando por este tiempo de oscuridad, usted ni siquiera siente el deseo o las fuerzas para levantarse de la cama o seguir adelante. Y es ahí donde usted le puede decir a Dios: Señor, yo necesito que tú seas mi fortaleza en este día. Yo necesito apoyarme en ti para que tú seas el que me lleves, el que me cargues. Y el creer en Él y el tomar el paso adelante. Lo otro que necesitamos hacer, y esto es lo último, es que en medio de la oscuridad no trates de resolver las cosas a tu manera. En medio de la oscuridad no trates de resolver las cosas a tu manera. Porque escucha cómo termina diciendo el versículo 11. He aquí todos vosotros que encendéis fuego, que os rodeáis de teas, andad a la lumbre de vuestro fuego, y entre las teas que habéis encendido, esto os vendrá de mi mano, en tormento yaceréis. Y la versión Reina Valera 60 dice: en dolor seréis sepultados. Y lo que él está diciendo ahí es que cuando nosotros estamos en la oscuridad y no vemos, y estamos tratando de tantear y estamos en esa inseguridad, nuestra tendencia y nuestro deseo es el de prender nuestro propio fuego para iluminarnos y andar por nuestro camino. En otras palabras, cuando usted está pasando por un tiempo de sufrimiento, muchas veces su tendencia es el de tratar de resolver su situación fuera de Dios. Es el de tratar de resolver su situación a su manera. Y cuando usted hace eso, va contrario a lo que es la confianza y contrario a lo que es apoyarse, sino que lo que usted está haciendo es ahora apoyándose y confiando en sí mismo. Inclusive sé acerca de creyentes, que ellos cuando han pasado por tiempos de dificultad, ellos dicen: ¿sabes qué? Yo estoy pasando por una súper mala racha. Yo estoy pasando por un tiempo difícil. ¿Sabes de alguien que me pueda hacer una limpia? Y eso es el de decir: no puedo confiar en Dios, no puedo apoyarme en Dios, por lo tanto yo voy a buscar mi manera de resolver esto. Yo voy a buscar mi manera de poder hacerlo a mi manera. Y la realidad es esta, que si tú escoges hacer eso, si tú escoges tratar de lidiar con tu sufrimiento a tu manera, traes mayores problemas y traes mayor destrucción. Ejemplos en la Biblia abundan y ejemplos en la vida abundan. Abraham, cuando fue prometido por Dios que él iba a tener a un hijo con Sara, cuando pasaron los tiempos difíciles y pasaron los años y no venía su hijo, él decidió, junto con Sara, o a motivación de Sara, el de tener un hijo con Agar. ¿Sabe una cosa? Ese hijo con Agar, Ismael, fue la raíz del problema por el cual Isaac e Ismael empezaron a pelear y a pugnar. Y hasta el día de hoy, los problemas de Israel con todas las demás naciones, usted lo puede trazar a ese punto de ahí. Abraham trató de encender su propio fuego en medio de su oscuridad. Abraham trató de resolver su situación a su manera. En el Nuevo Testamento, Jesús había llevado a sus discípulos, 3 de ellos, al huerto de Getsemaní y les dijo que velaran y oraran para que no cayeran en tentación. Pero ellos no obedecieron y uno de ellos era Pedro. Y de repente, ya que ellos estaban durmiendo y todo, vienen los soldados del sumo sacerdote y uno de ellos, que se llamaba Malco, él agarra y se acercó para agarrar a Jesús, y la primera reacción de Pedro era sacar su espada y tratar de matar a Malco. Pero siendo que él era pescador, no espadachín, entonces él lo que logra hacer es cortar la oreja derecha de Malco. ¿Y qué sucedió con eso? No había resuelto absolutamente nada. Es más, Jesús reprende a Pedro por haber tomado esa acción, porque Pedro estaba encendiendo su propio fuego
en medio de eso. Cuando nosotros tomamos esa actitud, lo único que causamos es más problemas. En esta tarde, mi motivación para usted y para mí es que en los tiempos de sufrimiento, los tiempos de oscuridad, usted pueda saber con toda certeza que Dios está ahí, que Dios está contigo. Confía en Él, apóyate en Él y no trates de resolver las cosas a tu manera. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos y terminar. En esta mañana, ya pasando tarde, mi oración para usted en medio de su tiempo de oscuridad o el tiempo de oscuridad que le depara en el futuro es que usted pueda ver a Dios ahí, que la oscuridad pueda revelar a Dios. Sepa con toda su fuerza que Dios está ahí en medio de su oscuridad. Dios está contigo. Confía en Él. Apóyate en Él. Si tú eres creyente y estás batallando con estas cosas, el Señor nunca te va a abandonar. Él es un poderoso Dios y Él te ama hasta en medio de tu sufrimiento. A lo mejor algunos de los que están aquí en esta tarde están aquí y están luchando con una situación, están batallando con algo dentro de su vida, una relación matrimonial, una cuestión familiar o cualquier cosa que sea. Y el paso donde usted necesita comenzar para ser guiado en la oscuridad es el de venir primeramente a Dios. La Biblia nos dice que Jesucristo era la luz que vino a este mundo de oscuridad, a este mundo para iluminarnos. Y Él vivió una vida perfecta, donde Él resplandeció, porque Él era Dios y hombre al mismo tiempo, viviendo una vida perfecta. Y nos dice la Biblia que a pesar de su perfección, Él estuvo dispuesto a morir en una cruz, la peor muerte que un ser humano puede pasar, el peor sufrimiento que alguien podría padecer. Pero sin embargo, al tercer día Él resucitó, para mostrar que Él tiene poder sobre la muerte, sobre la vida, sobre el futuro y sobre su vida. Y si usted está dispuesto a poner su confianza en Jesucristo como su Salvador personal, creer en Jesucristo como aquel que puede perdonarle de sus pecados y cambiarle para ser una nueva persona, la Biblia dice que Él le transforma y Él le da un futuro con un propósito. Si hay alguien en esta mañana que quisiera tomar la decisión de poner su fe en Jesucristo como su Salvador personal, de confiar en Él, yo quiero pedirle que ahí donde está sentado, alce su mano. Si hay alguien en este día aquí que quisiera, nunca ha puesto la fe en Jesús, usted ha escuchado acerca de eso, usted sabe que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero usted personalmente nunca ha puesto su fe en Jesucristo, usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal. ¿Por qué no hacerlo en esta tarde? Alce su mano ahí donde está, como una señal de que usted quisiera hacerlo. Y nosotros queremos orar con usted y queremos ayudarle dentro de lo que es esta decisión. Muy bien. Dios te bendiga. Si Dios le está llamando a esto, ¿sabe qué? No se resista con respecto a ello. Muy bien, la persona que levantó la mano se le va a acercar uno de los consejeros y los demás vamos a terminar con una oración. Padre, gracias porque tú estás con nosotros en medio del sufrimiento. Gracias porque tú estás con nosotros en medio de nuestro tiempo de oscuridad y no nos abandonas. Ayúdanos a confiar en ti, apoyarnos en ti y el evitar resolver las situaciones a nuestra manera. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en una predicación más del pastor Juan Carlos Heredia de la Iglesia Bautista Sugar Creek, Ministerio en Español. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Hasta la próxima oportunidad, que Dios le bendiga ricamente.